años trabajando en la ECO 9 de maternidad de acá de la provincia, ¿sí? Haciendo las atenciones, los traslados de las pacientes embarazadas, ¿sí? Y bueno, ahora ya quedó como médica de planta, quedó en la maternidad, en el Instituto de Maternidad, y también ha trabajado en el Hospital Eva Perón, y trabaja también en el CAP de San Francisco Solano, ¿sí? Así que bueno, a ella muchísimas gracias por el aporte, siempre ha estado dispuesta con la dirección de emergencias, así que un enorme gracias. Y a ustedes también, chicos, aprovechen y vayan escribiendo las preguntas que quieren hacer al final, ¿sí? Así que bueno, le esperamos a la doctora y bien esté conectada, vamos a comenzar, ¿sí? Así que bueno, muchas Buenas noches, gracias. Miriam, ¿cómo les va? Hola Ya doctora, pude muchas conectarme, gracias. no con la Ahora computadora, sí, pero bueno, con el teléfono. está bien, está bien. Sí pasa eso, estas cosas. Les cuento, estoy más estresada con el teléfono y la computadora que con una eclampsia, pero bueno, suele pasar. Suele pasar. Bueno, Bueno, no sé si comencemos ya porque son ocho bueno, y 8 minutos. sí, sí. Podemos ir comenzando, doctora. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, después de semejante presentación de la doctora, les agradezco la presencia y la atención. Bueno, como se hizo ayer, vamos a dar la parte teórica con los pequeños tips que son necesarios, como dijo la doctora. Sí, estuve mucho tiempo en la ECO 9, algo que realmente disfruté y que aprendí, digamos, que con la experiencia, y datos que les puede servir, digamos, para que ustedes puedan hacer un buen traslado, eh, tanto de la paciente como de su bebé en el caso que sea necesario, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a hablar de preeclampsia y eclampsia, haciendo bien la distinción de las dos cosas porque son dos cuadros clínicos muy diferentes, ¿sí? Le voy a pedir a Nadia que por favor pase a la segunda diapositiva. Vamos a empezar con los diagnósticos, digamos, con las definiciones, ¿sí? Hipertensión del embarazo es toda presión arterial que sea igual o mayor a 140/90 en dos tomas diferentes, con una separación de 6 horas, ¿sí? Y esto generalmente es muy importante en las 20 semanas de embarazo, ¿sí? O sea, la mitad del embarazo. Porque si estamos antes, hablamos de una hipertensión crónica, ¿sí? O sea que es importantísima la edad gestacional para hacer esta distinción, ¿sí? Acá hay solo presión alta, no hay ningún otro síntoma, ¿sí? Bueno, pasemos a la otra definición. Preeclampsia, ¿sí? La preeclampsia es un desorden sistémico, ya vamos a explicar por qué, que se manifiesta a partir de las 20 semanas con una presión de 140/90 o más. Y acá tenemos asociada la proteinuria. Esto en realidad ustedes no lo van a poder saber, pero sí. Doctora, perdón, se le silenció el micrófono. ¿Cómo que será? ¿Ahí está bien? ¿Se escucha? No, te escucho. Sí. ¿Está bien? ¿Se escucha ahora? Hola. Nadia, ¿me escuchan? Se escucha, doctora. Sí, le escuchamos, Doc. Le escuchamos. Por favor, Ahí está, silenciar perfecto. los micrófonos. Bien, entonces hablemos de este valor 140/90 siempre, ¿sí? Y en el caso de la proteinuria en forma indirecta, vamos a ver que la paciente tiene un edema. El edema generalmente en la embarazada se da en las piernas, desde el infrarrotuliano para abajo. Esta paciente puede tenerlo al edema por arriba de la rodilla y puede incluso afectar el abdomen, ¿sí? Bien, pasemos a la otra definición. La eclampsia. La eclampsia es la presencia de convulsiones tónico-clónicas en una paciente donde no hay otra explicación y
puede ser también un coma, ¿sí? Y generalmente está asociado a un aumento de la presión por encima de los 140-90. Es más, hay pacientes que convulsan con 140-90 o un poco menos, ¿sí? Así que el cuadro aquí cambia totalmente, ¿sí? De una paciente consciente pasamos a una paciente que está con una convulsión o en coma, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre la preeclampsia y la eclampsia, ¿sí? Obviamente los cuadros clínicos distan muchísimo y la emergencia, la urgencia para tratar a esta paciente es totalmente diferente. Bien, pasemos a la otra diapositiva. Bueno, ustedes me van a decir, no se puede no perder la calma. Bueno, sí, es importantísimo no perder la calma. ¿Por qué? Porque de nosotros depende esa paciente y ese bebé, ¿sí? Entonces, es importante no perder la calma, atenderla a la paciente, siempre pedir ayuda. Acuérdense, siempre tomen los parámetros y en base a los parámetros ustedes van a pedir la ayuda, van a decir qué tiene la paciente, evaluarla y contenerla, nunca la dejen sola la paciente, y siempre que está acompañada, ya sea el marido, la hermana, la abuela, quien sea, enseñarle y explicarle lo que está pasando, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan el control. Ustedes van a decir, ¿cómo si la paciente está convulsando? Bueno, es muy importante que ustedes le den la seguridad a la paciente, porque la paciente a veces siente que se está desvaneciendo, que se siente mal. Ustedes tienen que tranquilizarla. Bien, ahora pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es ya específicamente la evaluación de la paciente. Es muy importante lo que le decía hace un rato, la evaluación del sensorio de la paciente. Una paciente que está vigil, que responde, que nos dice me duele esto, siento esto. Es muy importante el ir preguntándole siempre a la paciente. A veces la paciente está postal y no sabemos, o quien la trae a la paciente no sabe que ha convulsado. Entonces nosotros tenemos que ir haciéndole preguntas a la paciente para saber si está ubicada temporoespacialmente. Es muy importante eso. La otra cosa es el estado hemodinámico de la paciente y cuál es el estado de su vía aérea. Por eso tenemos los parámetros vitales y obviamente mientras hacemos la anamnesis a la paciente, vemos si respira bien, si... Acuérdense, si tenemos una paciente posictal, puede haber devuelto, haber vomitado. Por lo tanto, es muy importante eso, ver el estado de su vía y el estado hemodinámico de la paciente, ¿sí? También es importante la edad gestacional. Acuérdense que hemos hablado de las 20 semanas de gestación para dividir lo que es una hipertensión crónica, que es antes de las 20 semanas, y la preeclampsia y la eclampsia que se presentan generalmente después de las 20 semanas. Un dato acá importante, por ahí me van a decir, pero estamos en una urgencia, no sé qué edad gestacional tiene, no me va a responder, no ha traído la ecografía, no tengo una cinta para medirle la panza, no importa. El punto de referencia de ustedes debe ser el ombligo. Por arriba del ombligo tenemos más de 20 semanas, por debajo, a menos que sea un embarazo gemelar, obviamente, o un embarazo múltiple, ¿sí? El ombligo es su punto de referencia. Por arriba son 20 semanas, por más de 20 semanas. Por debajo, menos de 20 semanas, ¿sí? Si pueden una ecografía, si pueden la altura uterina, si pueden la FUM, perfecto, mucho mejor. Pero siempre el ombligo es su punto de referencia. Dinámica uterina, no es que se van a poner, como decía la licenciada ayer, controlar en 10 minutos. Ustedes toquen la panza. ¿Por qué? Porque a veces tienen contracciones y se van a ir dando cuenta mientras la van evaluando en forma general al paciente, pero también se van a dar cuenta la consistencia del abdomen. El útero tiene que estar blandito. Si está duro es que está con una contracción o está en un hipertono. Un hipertono es un pródromo de lo que es un desprendimiento, ¿sí? Ya vamos a hablar la próxima semana del desprendimiento, pero es importante que lo vayan sabiendo. El abdomen siempre, si tiene contracciones, debe relajar. Si no relaja, bueno, hipertensión, una eclampsia, es probable que haga un desprendimiento, ¿sí? Entonces también es importante la dinámica, también es importante la vitalidad. Mamá, se mueve el bebé, si no tenemos Sony, se mueve el bebé, cuando se lo ha sentido que se ha movido la última vez, y por ahí si ustedes son un poquito, no digo avesados, pero sí un poquito más de sensibilidad, ponen la mano y el bebé se puede mover, lo van a sentir
no hay ningún problema. Y estos son los signos que sí tienen que tener en cuenta para saber que la paciente está por hacer una eclampsia, ¿sí? Que son los signos de eclampsismo, que son los signos donde ya vamos a tener compromiso neurológico, ¿sí? La nucalgia, la paciente te va a referir a veces solamente a la nucalgia, que ella ha venido a tomarse la presión porque le duele la nuca, que hace días que le duele la cabeza, que el dolor de la epigastralgia. Muchas veces lo confunden porque viene con la acidez, con la sensación de vómito, pero la epigastralgia te va a señalar la paciente bien en la boca del estómago y me duele acá, me molesta acá. Las náuseas, los vómitos, la visión borrosa o alteraciones en la visión. Visión borrosa, bueno, la paciente te dice veo borroso, pero también te puede decir veo estrellitas, veo luces, veo puntos negros, bueno, todo eso está dentro de lo que es la visión borrosa. Y el máximo es la hiperreflexia, ¿sí? Ustedes hacen los reflejos osteotendinosos siempre van a estar aumentados cuando tenemos ya a punto de empezar la eclampsia, ¿sí? Así que es muy importante tomar estos parámetros, la nucalgia, la cefalea, la epigastralgia, el vómito, la visión borrosa, ¿sí? Entonces todos estos parámetros nos van a estar diciendo en pocos minutos o en breve la paciente va a hacer una eclampsia, ¿sí? Entonces esos nunca se deben olvidar, ¿sí? Bien, pasemos a la otra diapositiva, por favor. Bueno, una paciente que llega en estas condiciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Además de tomarle la presión, de ver todos los parámetros, lo que hemos visto, inmediatamente decúbito lateral izquierdo. Ayer alguien escuché que preguntaba si era importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque si la paciente está de costadito izquierdo, el abdomen cae hacia un costado y permite la perfusión úteroplacentaria mucho mejor, porque acuérdense, la hipertensión se da por una mala placentación, ¿sí? Hay una alteración en la placentación. La placenta normalmente no debe tener inervación, los vasos de la placenta no deben tener la inervación adrenérgica y en estos casos se da esa inervación, por eso produce una vasoconstricción, por lo tanto llega menos oxígeno a ese feto. Entonces es importante que se ponga de costadito izquierdo para mejorar la perfusión úteroplacentaria. Una venoclisis, solución fisiológica. Bueno, yo les cuento, en todos mis años de ambulancia me decían, doctora, pero es hipertensa. La solución fisiológica es agoteo libre. La fisiopatología de la hipertensión en una embarazada, como les decía recién, es totalmente diferente. Tenemos que tener una placenta sin inervación adrenérgica y en estos casos hay una inervación. Entonces, y es además una paciente que está hemoconcentrada. Por lo tanto, la tengo que diluir. Por eso la solución fisiológica a goteo libre, ¿sí? La oxigenoterapia, de vuelta, lo mismo, es una paciente que tiene poca perfusión uteroplacentaria, mejoro con la oxigenoterapia. Generalmente ponemos oxígeno con una cánula, una bigotera, a 4 litros por minuto. ¿Sí? Después pasamos específicamente a las drogas antihipertensivas, que ya las vamos a nombrar. En lo posible, por lo menos la primera dosis de maduración pulmonar, y hay que trasladarla a la paciente, pero cuando esté medianamente compensada. Hay que recordar que esta paciente está a punto de convulsar, por lo tanto, tengo que medicarla para que no convulse, lograr que descienda unos puntos su presión arterial para poder recién subirla, porque una paciente que está convulsando es digamos, en un centro de asistencia es difícil de manejar, imagínense, mucho más en una ambulancia, ¿sí? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, acá están las drogas antihipertensivas que sí o sí deben conocer, ¿sí? Y que son las que realmente los van a sacar de la urgencia. Tenemos el abetalol que viene en ampollas, cada ampolla tiene una ampolla tiene 20 miligramos, y acá están cómo se usa, ¿sí?
nosotros ponemos una vía con solución fisiológica. Acuérdense que siempre hay que expandir la paciente. Lo que se hace es un suero, o sea, 500 centímetros cúbicos a goteo libre, y después en un siguiente suerito podemos hacer lo que dice acá, una ampolla, se puede hacer diluida en 100 centímetros cúbicos o en bolo lento, endovenoso, bolo lento, lento, se espera 15 minutos, se toma de vuelta la presión y todos los parámetros, específicamente la presión, los latidos, o por lo menos preguntarle a la mamá si se mueve el bebé, los reflejos, y ver cómo va evolucionando. Si ha bajado un poco la presión, si estábamos, supongamos, 180, 100, y hemos logrado bajar a 160, 150, 100 o 150, 90, yo me animaría a subirla. Acuérdense que tienen que ver cuál es la distancia que ustedes tienen al centro de mayor complejidad, ¿sí? Si la paciente aún así no ha bajado la presión o está bajando pero muy lentamente, podemos pasar acá se duplican las dosis, ¿sí? Hemos hecho la primera, ha sido una ampolla. En la segunda, a los 15 minutos, se hacen 2 ampollas endovenosos lento o en 100 centímetros cúbicos a pasar en 15 minutos donde se vuelve a evaluar. Podemos llegar a pasar hasta 4 ampollas. En mi experiencia nunca he llegado a pasar más de la segunda dosis, es decir, hice una ampolla y la segunda dosis 2 ampollas, que suele resolver bastante rápido. Acuérdense siempre previamente expandida a la paciente, ¿sí? La otra, y después lo bueno es que siempre tenemos menos de una hora y media, hora a una hora para llegar a un centro de mayor complejidad. O sea que como máximo pueden llegar a tener 2 horas de viaje. Así que, bueno, yo les hablo de mi experiencia, ¿sí? O sea que les da tiempo a que la paciente pueda llegar con esa presión baja. Y siempre baja, que está alta, pero está en bajada. Y siempre acompañamos vía oral, ¿sí? Si la paciente obviamente está consciente, se le puede dar una nifedipina, se le puede dar un labetalol vía oral, una alfa-metildopa, que eso, si bien va a ser a largo plazo, pero se puede acompañar, ¿sí? En el caso de no tener el labetalol, hacemos nifedipina. La nifedipina viene en 10 miligramos y viene de 20, pero que es la de acción lenta. Nosotros necesitamos la de acción rápida, que es la de 10 miligramos. Se da 10 miligramos, obviamente siempre expandida a la paciente con un suero fisiológico previo, se espera 10-15 minutos, se vuelve a controlar la presión y se puede dar otra nifedipina, ya serían 20 miligramos. Como dosis máxima se pueden dar hasta 4 nifedipinas, es decir, 40 miligramos. El problema de la nifedipina es que no se la consigue fácilmente actualmente. Sí, tenemos la de acción lenta, ¿sí? Pero con el labetalol solemos andar bastante bien. Bueno, en estos casos son pacientes que no tienen signos de eclampsismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos los signos de eclampsismo? Visión borrosa, la hiperreflexia, la epigastralgia. Bueno, tenemos que pasar a una medicación anticonvulsivante, ¿sí? ¿Y qué se usa? Se usa el sulfato de magnesio. Por favor, pasamos a la otra diapositiva. El sulfato de magnesio es una droga espectacular sabiéndola usar, pero es de doble filo, ya les explico por qué. ¿Podemos pasar? ¿Se la Perfecto. ve, Bien. doctora? Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Bueno, el sulfato de magnesio, yo para poner el sulfato de magnesio tengo que tener la paciente expandida, que es lo que ya hemos hecho previo, y sí o sí, como esta es una droga que va a producir una depresión del centro respiratorio materno. ¿Por qué? Porque es una droga que actúa a nivel de la placa neuromuscular, ¿sí? A ver, si yo me paso de la dosis, la paciente puede entrar en depresión respiratoria, ¿sí? Entonces tiene que tener una sonda vesical para que yo vea cuánto estoy poniendo y cuánto está orinando la paciente, porque esto se elimina por orina. ¿Qué otra cosa debo controlar? La frecuencia respiratoria y los reflejos.
cuando digo que la paciente se me está intoxicando con el sulfato, cuando la frecuencia respiratoria está bajando, cuando no me está orinando, cuando los reflejos están abolidos, ¿sí? Entonces, una vez que he puesto la sonda vesical, hago el sulfato. El sulfato tiene una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. El sulfato viene en ampollas de 5 mililitros, ahí vamos a usar, o de 10. Si usamos la de 5 mililitros, que es la que normalmente tenemos en los hospitales nosotros, vamos a usar para la dosis de ataque 4 ampollas, ¿sí? Lo ideal es hacerla en un microgoteo, a pasarla en 10 a 15 minutos, ¿sí? Acuérdense que siempre hay que ir controlando a los 10-15 minutos la frecuencia respiratoria, los reflejos y la eliminación de orina, o sea, la diuresis. Una vez que pasamos la dosis de ataque, pasamos a la dosis de mantenimiento, que ahí ponemos 16 ampollas, si son de 5 mililitros, si son de 10, se hace la mitad, 8 ampollas, y esto pasa mucho más lento porque esto tiene que pasar en 24 horas, ¿sí? Así que con la dosis de ataque normalmente mejoran la sintomatología, la paciente enseguida te dice que se siente mejor, pero ¿qué puede sentir por el sulfato? El sulfato le va a dar cierta sintomatología a la paciente, que es unas tuforadas de calor, que le hace calor, que le baja, además de evitar la convulsión, baja la presión, o sea que esto también nos sirve como, nos ayuda a disminuir las presiones, ¿sí? Así que cuando ya esté la paciente con una presión, les vuelvo a decir, si hemos empezado con 160, 180, con 140 o 150, 90, yo ya me animaría a subirla a la ambulancia y trasladarla. Además del sulfato, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense, está con oxígeno, está con una vía, con el que ya hemos puesto el labetalol, el sulfato. Siempre que usemos sulfato tenemos que tener el antídoto, ¿sí? El antídoto, ¿por qué? Porque es una droga que se me pasa y empieza el paro respiratorio, ¿sí? Así que por eso es importantísimo que el que use el sulfato tiene que estar supervisado. Si es lo ideal, ponerlo con una bomba de infusión, pero si no se puede, tiene que estar cada 15 minutos, 10, 15 minutos, controlando los reflejos, la frecuencia respiratoria y la diuresis, ¿sí? El antídoto de esto, del sulfato, es el gluconato de calcio, que viene en ampollas de 1 gramo, que se hace un endovenoso, un bolo lento endovenoso, y mejora muchísimo la sintomatología, empieza la paciente, se vuelven a evaluar los reflejos, la paciente recupera los reflejos, ya no tiene la dificultad para respirar, ¿sí? Pero siempre hay que hacerlo con cierto cuidado esto, ¿sí? Porque eso les decía, que es una droga excelente, pero hay que saberla usar. Y si tenemos la posibilidad, ¿por qué? Porque esta paciente, que si está convulsando o está por convulsar, lo más probable que sea se finalice el embarazo. Por lo tanto, acuérdense, generalmente son prematuros, hacemos una dosis de maduración. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? La maduración pulmonar se hace con corticoides, ¿sí? Tenemos 2 opciones para madurar los pulmones. Ahí está. Tenemos la betametasona, que se hace 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, que si se puede, se tiene 24 horas la paciente con el sulfato, se completa la maduración, las 12 miligramos cada 24 horas, y si el cuadro clínico lo amerita, hay que terminarlo inmediatamente. Lo que sí, ahí puse yo la dexametasona, porque sí, la mayoría tiene dexametasona, entonces si no hay beta, podemos hacer la dexametasona, 1 ampolla cada 6, por lo menos le damos la chance que esa criatura tenga una dosis de maduración, ¿sí? Bueno, en esto les vuelvo a contar desde mi experiencia. Toda paciente que está hipertensa, acuérdense, tiene que ir con una vía.
sí o sí tiene que ir con una vía, tenemos que determinar si tiene los signos de clancismo, tenemos que determinar la vitalidad de ese chico, si ese chico está con latidos o con movimientos, ¿sí? Y obviamente las drogas estas. Hay muchas drogas que se pueden usar, pero estas son las que sí o sí pueden tener ustedes, que es más fácil de manejar también. El sulfato por ahí en los hospitales del interior lo suelen tener, quizás por ahí no tienen las 20 ampollas que necesiten, pero por lo menos para la dosis de ataque la pueden tener. El oxígeno lo tienen, ¿sí? Así que, bueno, la dosis de maduración es muy importante. ¿Por qué? Porque, como les decía, es un embarazo que muy probablemente llegue, se evalúe, se tome muestras de sangre y pase al quirófano, ¿sí? O sea que estamos acortando los tiempos para que esa criatura tenga la posibilidad de tener esa maduración y, bueno, quizás le salvamos la vida por ahí. ¿Sí? Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, en la primera etapa yo les había puesto una diapositiva, no perder la calma, atender a la paciente, pedir ayuda. Cuando ustedes pidan ayuda, o sea, estamos hablando de decir, estamos hablando a través de la radio, del teléfono al 107, tenemos que decir cuáles son los parámetros y cuál es la situación de la paciente, ¿sí? Eh, por ahí es medio complicado, ¿por qué? Porque la paciente, si está convulsando, dos personas no la van a poder contener a la paciente, ¿sí? En estos casos que la paciente convulsa, pidan ayuda al que pase por el lado, que la ayude. ¿Por qué? Porque es una paciente que va a convulsar, que se va a morder la lengua, que necesitas ponerle oxígeno, que necesitas ponerle una sonda, que necesitas ponerle a veces hasta dos acceso venoso. Entonces, hay que pedir ayuda a los que tenemos a la par, pero también ir avisando al centro de mayor complejidad o al 107, que ellos son los que nos van a permitir hacer el traslado a un lugar, a un nivel, a un tercer nivel. ¿Cuál es la situación de la paciente? ¿Sí? ¿Es complicado si una paciente que está convulsando? Sí, pero ¿qué tienen que hacer? Yo les cuento, o sea, no tan solo de mi experiencia como ginecóloga, sino como ginecostetra, sino también como médica que he estado en la urgencia, ¿sí? Hay que tratar de evitar que la paciente se muerda la lengua, tratar de que se la pueda oxigenar, eh, se la debe atar muchas veces a la paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paciente va a convulsar y cuando después que convulsa, acuérdense, no es como cualquier otro paciente que ha quedado post-ictal, que queda confundido, que se quiere sacar la sonda, que se quiere sacar la vía. Entonces, muchas veces hay que atarla a la paciente a la camilla para que no se saque la vía. Acuérdense que si tiene una sonda y se trata de sacar la sonda, se va a lastimar. Muchas veces todas estas situaciones son, a ver, para gente que no está acostumbrado a esto, son situaciones muy grotescas, por eso hay que avisarle a la familia, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a poner una sonda. Por ahí la gente dice, pero queda sin ropa interior, está toda desnuda. Lamentablemente, bueno, hay que ir avisando. Mire, señora, si convulsa esto, y siempre, si la paciente convulsa, ustedes pongan la peor situación en la mesa. ¿Por qué? Porque ese chico puede morir, porque la mujer puede quedar con algún defecto neurológico importante o se puede morir. Entonces, siempre avisen y nunca está de más decirle, o sea, decirle al familiar, mira, esta situación es la peor, ojalá no pase, pero bueno, gracias a Dios la mayoría de estas pacientes son previamente sanas que se recuperan, pero bueno, puede no pasar, ¿sí? Entonces es importantísimo eso, avisar, a pedir la ayuda y avisar al tercer nivel cuál es la condición de la paciente, que te esperen, porque no la van a poder bajar entre dos ni entre tres. Y obviamente en todo momento tengan en cuenta las medidas de seguridad, guantes, manopla, la paciente les puede vomitar, bueno, son bastante complejas estas pacientes, hay que tratar de que no llegue a la convulsión, por eso es importante
eh, lo primero. El oxígeno, el decúbito lateral, la vía, ¿sí? Bien. Bueno, yo creo que mi exposición ha sido muy puntual, porque hipertensión y eclampsia da para muchísimo, hay mucho para hacer después que ustedes la llevan a la paciente. Así que bueno, yo ahora me pongo a que ustedes hagan las preguntas de lo que necesiten en el traslado, ¿sí? Porque la verdad que si queremos hablar de hipertensión con laboratorios, Doppler y todo lo demás, tenemos para mucho, pero yo creo que es lo que les tiene que servir. Esta es la bibliografía que está en internet, la pueden bajar del Ministerio de la Nación, tienen todo, todo lo que se hace previo y posterior a que llega la paciente, ¿sí? Pero lo que yo les di es lo que ustedes van a necesitar para hacer un traslado adecuado y correcto, ¿sí? Bueno, no sé, ustedes dirán cuáles serán sus preguntas, sus dudas. Bueno, excelente la exposición, doctora. Excelente. Bueno, ¿alguno de los chicos tendrá alguna pregunta para hacer, alguna situación por la cual han pasado? Este, ahí dice, no entendí por qué la necesidad de expansión. La vía periférica que me sugiere con Perfecto. respecto a los cristaloides de Stroza, Ringer, eso están preguntando, doctora. Bien. La paciente, como les decía, hay una mala placentación, ¿sí? Que eso se da entre las 16 y las 20 semanas. Normalmente la placenta no tiene que tener, los vasos de la placenta no tienen que tener una inervación adrenérgica, y en estos casos se hace la inervación, ¿sí? Y eso hace que la paciente tenga la hipertensión. ¿Por qué? Porque se produce una vasoconstricción. Además de esa vasoconstricción, la paciente es es una hemoconcentrada, ¿sí? Entonces, esta es la fisiopatología por la cual la paciente va a hacer la hipertensión, ¿sí? Entonces, al ser hemoconcentrada, yo necesito expandirla, ¿sí? Y la otra, al tener todavía su placenta, digamos, el tratamiento definitivo es que sacar la placenta. Por lo tanto, por eso les decía, la paciente tiene que llegar para ser operada. Lamentablemente es el tratamiento definitivo de la hipertensión, de la preeclampsia y de la eclampsia, ¿sí? Entonces, ¿qué usamos? Fisiológica, ¿sí? Solución fisiológica para expandirla a la paciente. No tengan miedo, ¿sí? No funciona, digamos, la fisiopatología no es la misma que en los otros pacientes. Acá la paciente es una hemoconcentrada, por lo tanto necesito diluirla. Para eso la solución fisiológica, no tengan miedo con la solución fisiológica. Obviamente, por ahí, si la paciente ustedes ya saben que tiene una insuficiencia cardíaca o tiene una patología cardíaca previa, bueno, es otra cosa. Pero el 90% la paciente necesita ser hemodiluida. Para eso es la solución fisiológica, ¿sí? No tengan miedo. Muchas veces sí, ponen la solución fisiológica y la ponen a un goteo mínimo. No, yo necesito que la paciente esté diluida para poder mejorar la perfusión uteroplacentaria. Acuérdense que está vasocontraída la placenta, entonces al mejorar el volumen, mejoro la, la perfusión de ese feto. Buenas noches, doctora. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ramiro, enfermero. Quería Sí, consultar, Ramiro. en un caso que no contemos en la ambulancia con los antihipertensivos nombrados, nifedipina y la betalol, ante un Sí. caso obviamente de una eclampsia. ¿Qué podríamos Bueno, la paciente en una eclampsia estamos hablando, ¿sí? hacer? La vía, el oxígeno, la tratás de contener a la paciente como está convulsando, la tratás de evitar lo que ya hemos dicho, que se muerda la lengua, le pones una sonda vesical, y la otra cosa, le podés hacer diazepam, ¿sí?
pero el diazepam se lo usa, lo diluís y lo vas poniendo despacio, en bolo lento. ¿Por qué? Porque el diazepam actúa también sobre el feto, ¿sí? Te lo deprime al feto. Entonces, lo que vos vas a tratar de lograr es que la paciente deje de convulsar, ¿sí? Lo tenés que ir haciendo muy lento hasta lograr que deje de convulsar, ¿sí? Porque el umbral es distinto de cada paciente. En cambio, cuando vos tenés, está convulsando, ¿sí? Ahora, ¿y qué le podés dar? Podés darle la betalol vía oral, sí, bueno, pero está convulsando. Si tenés, a ver, en el caso de no tener el sulfato de magnesio, podés usar este, ay, se me ha ido el nombre, lo que les decía recién, ¿Diazepam? el diazepam, sí, el diazepam. Pero en el caso de la convulsión, ¿sí? En el caso de la hipertensión, si tenés la betalol le podés dar, si no, acordate que si vos la diluís a la paciente te mejora la presión, y si la pones de costadito izquierdo, aunque a ustedes les parezca una maniobra bastante simple, mejora la presión de la paciente también, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense, si es un abdomen grande de un embarazo de término, está comprimiendo los grandes vasos y también me está produciendo presión, ¿sí? Entonces yo al descomprimir esos vasos, mejora la presión arterial de la paciente. Por eso es importante también el decúbito lateral. Nosotros decimos izquierdo, ¿por qué? Porque mejora mucho más. Si no, se puede del izquierdo, aunque sea del derecho, pero tiene que estar decúbito lateral, ¿sí? Esas maniobras te mejoran mucho la presión. La cuestión es que no te convulses. Si te convulsa, podés usar el diazepam, ¿sí? Diluido, lento, y vas probando. Doctora, Gracias, doctora. No, de nada. doctora, ¿Sí? una consulta. ¿Qué Sí. es lo que pasa, por ejemplo, cuando la paciente ya ha convulsado y nosotros llegamos a la asistencia? O sea, Bien. inmediatamente controlamos ahí en su domicilio, por ejemplo, y trasladamos y vamos controlando en la Sí. ambulancia con el decúbito lateral, la oxigenoterapia. Todo lo que hemos dicho, le pones una vía, o sea, que ¿cómo se llama esto? La familiar te va a decir, mire, ha convulsado. Además, vos te vas a Bien, dar cuenta, es una paciente que no sí, está todavía lúcida, es una paciente que sí, te va a responder, pero a medias. Entonces, listo, le pones una vía, vas a corroborar también la presión, que tenga 140/90, ya te puede convulsar, ¿sí? Hay pacientes que bien. te convulsan con valores, sí, Todo eso lo hacemos todo. en el domicilio, para que le quede claro a los chicos también que Sí, están en escuchando. el domicilio. ¿Cuándo Bien, van a subir la paciente? Cuando la paciente ya la tengan prácticamente compensada. No suban a la ambulancia con una paciente que ustedes estén dudando de que te bien, va a convulsar. Le haces la vía abajo, o sea, abajo de la ambulancia le haces la vía, le pones el oxígeno. Si es necesario, la tenés que atar a la paciente. ¿Por qué? Porque puede convulsar y que ponele 2 horas de viaje, que puede llegar a convulsar de vuelta, puede. Entonces, bien. además está Pogital, que va a intentar sacarse la vía, va a intentar sacarse la sonda. Entonces, Ahí en ya el le pones, domicilio, sí, en el sí, domicilio es necesario ponerle la sonda o podemos mira, hacer un sí, traslado hasta un centro de mediana complejidad, digamos, poner la sonda, marcar la vía y recién hacer el traslado. depende. Si vos tenés un traslado de varios minutos, o sea, por eso te digo, si vos te estás cerca, si Sí, tenés 20 minutos, media hora, 40 minutos, es más, yo hasta incluso muchas veces estaba con eclampsia en la paciente, le di la droga antihipertensiva y no la sulfaté. Por eso te digo, bien, eso va a depender de la experiencia de cada uno, pero si bien, vos estás dudando que te va a convulsar, ponele todo. ¿Entendés? perfecto. Por eso les hacía hincapié en los signos de eclampsia. Tiene la hiperreflexia, tiene la epigastralgia, tiene la cefalea, tiene la visión borrosa, tiene acúfeno. La paciente dice que escucha algo, Sí, listo, ponele porque en cualquier momento te va a convulsar. Ahora, si vos me decís, tenés 10 minutos, listo, dale el antihipertensivo, subila, ponele la vía y la llevás, ¿sí? Ahora, bien. si vos me decís que tenés que ir, no sé, Sí, depende de hasta la cantidad de tiempo del de traslado, por tiempo, eso más que nada era la exactamente. Vos tenés pregunta. que, sí,
tenés que ver eso también. ¿Por qué? Porque hay situaciones en donde quizás la paciente no te va a convulsar nada, va a aguantar, todo bien, pero hay otras que no. Sí, hay otras que vos estás viendo que decís, tiene la hiperreflexia, tiene la cefalea, va sumando puntos, no, Bien, tenés es que como hacer que todo. hacemos cuando hacemos un score en donde vamos Tal tildando, cual, tiene demasiado, chau, le tal ponemos todo lo cual, demás. exactamente. ¿Qué tiempo tengo entre una preeclampsia y una eclampsia? Ay, corazón, no hay tiempo. No puede ser, Bien. a ver, eh, vuelvo a decir, O hay sea, la pacientes que paciente han puede empezar a la convulsado. mañana con... Sí, perdón. Es que no te da, a ver, no hay una proporción de decirte en 24 horas, en 2 horas, en 10 horas. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen un umbral bastante alto y otras no tan alto, ¿sí? Bien. Hay pacientes con Y no- 120, 90 te pueden convulsar, ¿sí? Ah, Y hay bien, pacientes bien, bien, bien. con 180, 110, 120, que vos la ves y no le da ni la tos. Entonces, por eso no te puedo decir hay un umbral para tal o para cual, no hay un Bien, tiempo para tal o para cual. Entonces, lo que vos tenés que hacer es evaluar estos signos de clasismo e ir, así bien. como vos me decías, un score sumando puntos, y si vos ves que tenés todos los puntos, yo te diría que se sacó la lotería y ponerle toda la batería de la medicación que tengas a mano, y bueno, ¿entendés? Doc, Entonces, o sea, sí, no sí. tenés, hay pacientes que No hay tienen todo y mucho. no convulsa, y hay pacientes Sí. que tienen 2 o 3 síntomas y sí convulsan. Y entre una multípara y una primípara hay mayor prevalencia, incidencia En realidad, de esto. la cuestión, a ver, en esos casos, digamos, generalmente si la paciente te dice que ya ha tenido una preeclampsia en el embarazo anterior, bueno, seguro que no quiere decir que te va a convulsar, pero sí que, No, que va a tener seguramente una hipertensión severa o te puede hacer una preeclampsia severa. Eh, Gracias a Dios, bien, no todas convulsan, ¿sí? Y no siempre repite el patrón, ¿sí? Pero perfecto. obviamente va sumando puntos. Bien, doctora, muchas gracias. No, por favor. Doctora, acá en el chat Sí, hay algunas preguntas que hicieron los compañeros y creo que la droga que no bien. se acordaba usted que había en ambulancia puede ser fenitoína, que no La se acordaba. fenitoína la usamos específica, no, pero la fenitoína es para la paciente que tiene epilepsia, ¿sí? A ver, es más, muchas veces hemos usado el sulfato de magnesio en pacientes epilépticas porque no sabíamos que era epiléptica, la hemos encontrado convulsando y directamente se le hace el sulfato. Después, Ah, por el claro. relato de la familia, nos enteramos de que es epiléptica. En realidad, la fenitoína la usamos Ah, específicamente para la paciente epiléptica. Sí, claro. el diazepam sí lo usamos ¿Y en qué dosis, para la doc? embarazada. ¿Cómo? ¿En qué dosis de tratamiento inicial Hacemos el una diazepam? ampolla, la hacemos a la ampolla, la diluimos en 10 y vamos, Ah, bien. como la paciente ya está con la vía, vamos haciendo un bolo lento, despacio y viendo. Cuando la paciente ha dejado esto es siempre y cuando no tengamos el sulfato, obviamente, la Claro. paciente te deja de convulsar o vos ves que la paciente se relaja, listo, ahí parás. Ok, ok. Obviamente con la jeringa en la mano, con el resto de la dosis. ¿Por qué? Porque si tenemos 2 horas de viaje, en cualquier momento puede volver a empezar, ¿sí? Y Obviamente, oxigenación, por supuesto. obvio, la paciente con oxígeno, la paciente debe estar con la vía, seguir siendo expandida, tiene que seguir en la medida que se pueda con el antihipertensivo, Doctora, todo, ¿en digamos, enalapril en todo bien. comprimido se puede hacer o No, endovenoso? tampoco, nada en Tampoco. alapril, Ok. ninguno. ¿Por qué? Porque nos produce son te producen alteraciones a nivel de la placenta y te pueden llegar al óbito fetal. Te bajan Ah, ok. muchísimo a nivel placentario, entonces tenemos fácil un óbito fetal ahí. Entonces, por eso no es tan indicado. Por eso he sido muy puntual en esto. Sí pueden usar la Bien. clonidina, pero la clonidina se usa con bomba de infusión en una terapia. Bueno, o sea, por eso Claro, no la nombré a la clonidina, pero la clonidina se podría usar. Ahora, claro. las específicas, como dije, nifedipina, la betalol,
y si la paciente no ha convulsado y está consciente, le damos a tomar una alfa-metildopa, un labetalol Claro. o una difedipina también vía oral, nada sublingual, todo vía oral, Oh, ¿sí? ok, Para que la paciente nos vaya ayudando a su vez para disminuir la presión. perfecto. Doc, acá Gabriela pregunta, dice, si le administramos la solución fisiológica a goteo libre, ¿no le hará subir más la presión? No, justamente por lo que decía yo, que es una paciente hemoconcentrada, ¿sí? Funciona la fisiopatología totalmente diferente. Es muy importante que entiendan eso. La fisiopatología de la embarazada es totalmente diferente a la fisiopatología del paciente hipertenso común, digamos. La fisiológica lo que hace es diluirla a la paciente. Bien, bien, bien. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar, chicos? Yo, doctora. Sí, ¿Cómo está? Buenas noches. Lucrecia es mi nombre. buenas noches. Sí, cómo no. La pregunta está relacionada a la anterior. Por ejemplo, vamos a buscar una paciente para una derivación, una paciente con ya toda la sintomatología, que el médico refiere que se le dio o que se le administró enalaprilato. ¿Qué podemos hacer en ese caso, por ejemplo? La fisiológica la tenés que diluir, acordate lo que te acabo de decir, el enalapril lo que va a actuar es sobre la placenta disminuyendo la perfusión. Vos lo que tenés que lograr es la mayor perfusión, para eso la vas a diluir con solución fisiológica, la pones de costadito izquierdo, y por ahora no le des nada para la presión porque ya le va, sí o sí le va a hacer efecto, le va a bajar la presión, pero tenemos que lograr que ese feto no tenga ningún problema, ¿sí? Por ahí también les ponen furosemida, lo mismo, expandan a la paciente, te dice que ha llegado y te dice, sí, yo le he puesto una furosemida, bueno, una vía, solución fisiológica de cúbito lateral izquierdo, no le hagas ninguna medicación todavía, espera, controla, mamá, se mueve tu bebé, ¿por qué? Porque estamos hablando, la presión le va a bajar, ¿sí? Porque la paciente va a terminar orinando, va a terminar descendiendo los valores, pero yo tengo que corroborar la vitalidad de ese bebé, ¿sí? Siempre, se mueve mamá el bebé, pongan la mano sobre el útero a ver si se siente el movimiento, ¿sí? Obviamente, no, son situaciones en donde uno no le digas a la paciente lo que ha pasado, pero sí, cuando vos llegues al centro de mayor complejidad, mira, se ha hecho tal medicación, tal otra, hemos hecho tal, ¿por qué? Porque para que ellos sepan, ¿por qué? Porque lo primero que vos llegas a un centro de mayor complejidad, le van a poner toda la batería de antihipertensivo, entonces primero hay que lavarla a esa paciente, ¿sí? Entonces sí o sí, registren la medicación que se le ha hecho, que le ha hecho alguien en el CAPS o en el centro de donde estaba, porque es importante para después seguir el tratamiento de la paciente. Gracias, doctora. No, de nada. Hola doctora, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo le va? Una consulta. O sea que el sondaje vesical estaría indicado solamente en el caso de que estemos por administrar el sulfato de magnesio para el control de la diuresis. Exactamente, pero de todas maneras, en general la paciente hipertensa es una paciente que orina poco, ¿sí? Pero si vos vas a hacer el sulfato, sí, ponele sí o sí la sonda por la cuestión esta de que te produce la depresión respiratoria, la abolición de los reflejos y la anuria, te puede llevar a una anuria de la paciente. Entonces, para que vos tengas un control de eso, es muy importante. Claro, pero por ejemplo, si decidimos hacer el diazepam, no haría falta por lo menos No, inicialmente el sondaje. no, la sonda va sí o sí con el sulfato. Ahora, si vos tenés alguna otra duda, a ver, sí, en algún momento la va a necesitar, bueno, la podés hacer cuando hagas el sulfato. Pero es justamente para eso, para controlar la diuresis. ¿Por qué? Porque el sulfato se elimina por orina y es una forma de controlar qué tanto está eliminando esa paciente el sulfato. Excelente, Doc, gracias. Una cosita No, más, ¿hay algo sí, diga. distinto que se pueda hacer en el caso de que el traslado implique más tiempo? Porque, por ejemplo, nosotros estamos acá en la Policlínica de Amaicha del Valle y bueno, Sí. sabemos que el traslado por ahí se hace mucho más largo que 2 horas. Perfecto. Sugerencia. Estás en Amaicha.
que baje a Tafí del Valle. Tafí del Valle tiene todo, ¿sí? A ver, yo he estado más de 10 años en la Eco 9, ¿sí? Entonces, te cuento, ¿qué se hace? ¿Qué estábamos acostumbrados a hacer? Pedimos a Maicha que haga toda la medicación que pueda, que tenga en ese momento, lo baja a Tafí del Valle y la ambulancia que es específica va a Tafí del Valle mientras se le va haciendo la medicación que corresponde porque Tafí tiene todo, ¿sí? Entonces ya tenés más corto tu tiempo, ¿sí? Entonces vos ahí le podés hacer cierta medicación y en Tafí le terminan haciendo el resto de la medicación, ¿sí? Excelente, doctora. Muchas gracias. No, por favor. Doctora, acá hay una pregunta que hacen los chicos. ¿El antihipertensivo solamente en el caso de presión arterial alta, de hipertensión? A ver, no entiendo la pregunta. Porque, ¿En a qué ver, caso? lo que dice la Sí, doctora, en el caso que haya signo de clamsismo, sulfatamos, ok, pero si la presión es sí. normal o baja, el antihipertensivo no es necesario colocarlo ya. Es decir, solo Yo le quedaríamos con el daría. sulfato de magnesio. Perfecto. Bien, ahora entiendo la pregunta. ¿Qué Sí. hago yo en esos casos? No le doy el antihipertensivo, pero sí la expando a la paciente y también le doy, o sea, no hago el endovenoso, el antihipertensivo endovenoso, pero sí le doy uno de largo plazo, como un alfa-metildopa o le doy un labetalol vía oral. Entonces, en este momento que yo la estoy evaluando, no está hipertensa, pero tengo los signos de clansismo. Entonces, va a actuar en forma lenta la medicación vía oral mientras la estoy expandiendo, que a su vez también me ayuda, ¿sí? No altero la uteroperfusión, pero sí logro que esa paciente se diluya, ¿sí? Y obviamente, si voy a hacer el sulfato, va el sulfato más la sonda. Perfecto, perfecto, doctora. Bueno, yo creo que no habiendo ya más preguntas de parte del auditorium, no queda más que agradecerle a la doctora Roldán por la excelente exposición. Queremos decirle a los compañeros, por favor, que estas clases que vamos dando ya, van a ser subidas digamos, en la plataforma del canal de capacitación por YouTube del Ministerio de Salud. Ahí van a estar subidas las clases la próxima semana. ¿Sí? Así que bueno, para todos aquellos que están preocupadísimos porque no han podido ingresar, porque quieren las clases, quieren estudiar, bueno, que se queden tranquilos, las clases van a ser subidas la próxima semana. Así que bueno, muchas gracias doctora, muchas gracias a los chicos, a todos los que han ingresado y muchas gracias a Nadia, a la dirección de capacitación, en la persona de la licenciada Sánchez. Muchísimas gracias a todos. Y si Dios quiere, nos estamos viendo el 4 de abril a las 20 horas nuevamente con la doctora Roldán y el tema de hemorragias y en la embarazada y cesárea de urgencia, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, Doc. Un abrazo gigante. No, por favor, Un y si abrazo, tienen Nadia. alguna duda, Un pueden abrazo pasarlo al grande. email. Así es. Bueno, muchas gracias, Doc. Cualquier cosa respondemos las preguntas Sí, vía email también, no hay problema. también ya se ha pasado diremergencias107@gmail.com. Ahí van a poder hacer las preguntas y ya le pasamos a usted, doctora, para que pueda contestar la contraseña. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, Perfecto, chicos, a perfecto. todos. Un No, abrazo gracias a grande. ustedes. Mucha Unas suerte, felices hasta Pascuas luego. para todos. Igualmente, Igualmente. felices Pascuas. Gracias, gracias.